El golpe seco de mi muleta contra el suelo resonó en la entrada de lo que había sido mi hogar por 30 años. Después de 2 meses en el hospital, después de perder mi pierna izquierda, después de aprender a caminar de nuevo, regresaba a casa esperando encontrar amor, cuidado, tal vez una bienvenida cálida. Lo que encontré fue algo muy diferente. «Mira nada más lo que nos trajo la cigüeña», dijo Fernanda, mi nuera, desde el sofá donde estaba pintándose las uñas de un rojo sangre. La inválida ya regresó, no dije nada. Solo apoyé mi peso en las muletas y traté de mantener el equilibrio. Mi hijo Mateo estaba sentado a su lado, jugando con su celular como si yo fuera invisible. ¿No van a ayudarme con las maletas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Fernanda soltó una carcajada cruel. ¿Acaso tenemos cara de cargadores? Además, ya tienes práctica cargando cosas, ¿no? Señaló mi muleta con desprecio. Con esos palitos deberías poder con todo. Mi corazón se encogió. Esta era la mujer que había criado como a una hija cuando se casó con Mateo hace 5 años. La mujer a quien le había dado trabajo en mi empresa de catering, la que había defendido cuando mis amigas decían que solo buscaba dinero. Intenté caminar hacia las escaleras para subir a mi habitación. Cada paso era una lucha, pero había aprendido a moverme con las muletas. Tenía que subir 5 escalones para llegar al pasillo principal. Cuando llegué al 3er escalón, Fernanda se levantó del sofá. «Oye, Valeria», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ten cuidado con esas escaleras. Ya viste lo que pasó la última vez». Sus palabras me helaron la sangre. ¿La última vez? Mi accidente. El día que me caí por esas mismas escaleras cuando el barandal se soltó, fracturándome la pierna tan gravemente que tuvieron que amputarla. «¿Sí?», agregó Mateo, sin levantar la vista de su teléfono. «No queremos que te caigas otra vez, mami. Aunque esta vez ya no tienes mucho que perder, ¿verdad?». Su risa me partió el alma. Seguí subiendo, concentrándome en cada movimiento. 4.º escalón, 5.º escalón. Ya casi llegaba al descanso cuando sentí un golpe fuerte contra mi muleta izquierda. Fernanda había pateado mi muleta. El mundo se volvió cámara lenta. Mi apoyo desapareció, mi equilibrio se perdió y caí hacia atrás. Mi cuerpo golpeó contra los escalones de madera, mi espalda se torció y mi muleta salió disparada hacia un lado. Desde el suelo, dolorida y humillada, escuché la carcajada de mi nuera. «Ups», dijo con falsa inocencia. Se me resbaló el pie. Pero lo que más me dolió no fue la caída. Fue ver a mi hijo Mateo reírse. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, que había criado sola después de que su padre muriera, se estaba riendo de verme caer. «Deberías tener más cuidado, mamá», dijo entre risas. «Ya no estás para estos trotes». Ahí, tirada en el suelo de mi propia casa, con una sola pierna, humillada por las 2 personas que más amaba en el mundo, algo se quebró dentro de mí. Pero no fue mi espíritu. Fue algo diferente. Fue mi ingenuidad. Mientras luchaba por incorporarme, mi mano se deslizó debajo del mueble del recibidor, buscando apoyo. Mis dedos tocaron algo extraño. Un papel doblado. Lo tomé rápidamente y me lo metí en el bolsillo sin que ellos lo notaran. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Fernanda con sarcasmo, sin moverse de su lugar. «No», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Estoy bien», pero no estaba bien. Mientras recogía mi muleta y me dirigía trabajosamente hacia mi habitación, una terrible sospecha comenzó a crecer en mi mente. La sonrisa de Fernanda cuando mencionó mi accidente, la risa de Mateo, el papel misterioso bajo el mueble. Algo estaba terriblemente mal en mi propia casa. Ya en mi habitación, con la puerta cerrada,
Saqué el papel arrugado de mi bolsillo. Era un fragmento de una carta. Solo pude leer unas pocas palabras antes de que se cortara. El plan funcionó perfectamente. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Mi sangre se congeló. No había sido un accidente. Me quedé inmóvil en mi cama, sosteniendo ese fragmento de papel con manos temblorosas. Las palabras se repetían en mi mente como un eco. El plan funcionó perfectamente. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. ¿Plan? ¿Qué plan? Mi caída, mi pierna, mi amputación. ¿Había sido todo planeado? Cerré los ojos y traté de recordar exactamente qué había pasado esa noche fatal hace 2 meses. Había subido las escaleras como siempre. Me apoyé en el barandal como había hecho miles de veces. Pero esta vez se soltó. Los tornillos simplemente se soltaron. O eso me dijeron. Escuché risas desde abajo. Fernanda y Mateo estaban celebrando algo. Mi estómago se revolvió. ¿Estaban celebrando mi regreso o celebrando que su plan había funcionado? Con cuidado de no hacer ruido, me acerqué a la ventana de mi habitación que daba al jardín trasero. Desde ahí podía escuchar mejor las conversaciones de la sala. Ya era hora de que regresara, decía Fernanda. Creí que se iba a quedar más tiempo en el hospital. Mejor así, respondió Mateo. Entre más rápido terminemos con esto, mejor. ¿Crees que sospecha algo? ¿Esa vieja? Por favor. Ni siquiera se dio cuenta cuando firmé los papeles del banco. ¿Papeles del banco? ¿Qué papeles? Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Me dirigí trabajosamente hacia mi escritorio y busqué mis estados de cuenta bancarios. Habían llegado durante mi estancia en el hospital, pero no los había revisado. Los abrí con dedos nerviosos. Mi cuenta de ahorros, que tenía 80.000 pesos cuando me accidenté, ahora mostraba apenas 500 pesos. Mi cuenta corriente estaba completamente vacía. Las transferencias estaban fechadas durante mi primer mes en el Zimmerniebschotos Hospital, cuando estaba sedada y luchando por mi vida. Todas las transferencias habían sido autorizadas por Mateo. Mi propio hijo me había robado todo mi dinero mientras yo estaba al borde de la muerte. Sentí náuseas, pero algo más fuerte que el miedo comenzó a crecer dentro de mí. Era una sensación fría, calculadora. No era tristeza, era determinación. Volví al fragmento de papel. Tenía que encontrar el resto. Si había una carta, tenía que estar en algún lugar de la casa. Esperé hasta que escuché que Fernanda y Mateo salían. Desde mi ventana los vi subir al auto de Fernanda. Probablemente iban a cenar con el dinero que me habían robado. Era mi oportunidad. Bajé las escaleras con mucho cuidado, examinando cada paso. Cuando llegué al barandal que se había roto, me arrodillé para inspeccionarlo de cerca. Los agujeros de los tornillos estaban perfectos, demasiado perfectos. No había marcas de desgaste, no había metal oxidado ni madera astillada. Alguien había aflojado esos tornillos deliberadamente. Alguien había querido que me cayera. Alguien había querido matarme. Busqué por toda la planta baja. Revisé cajones, muebles, hasta debajo del sofá. Nada. Pero cuando llegué a la habitación de huéspedes que Fernanda había convertido en su oficina, encontré algo interesante. En el cesto de basura había restos de papeles quemados, y en el escritorio había un folder con documentos que reconocí inmediatamente. Era mi testamento. Pero había algo extraño. Alguien había estado haciendo copias y había escrito notas al margen. Reconocí la letra de Fernanda. Cambiar beneficiario. Eliminar cláusula de usufructo. Buscar nuevos testigos. ¿Estaba planeando falsificar mi testamento? De repente, escuché el sonido del auto regresando. Mi corazón se aceleró. Rápidamente tomé fotos de todos los documentos con mi celular y regresé los papeles a su lugar. Cuando Fernanda y Mateo entraron,
Yo ya estaba de vuelta en mi habitación, aparentemente durmiendo. ¿Revisaste si subió? Escuché susurrar a Fernanda. Está dormida, respondió Mateo. Pobrecita, debe estar muy cansada del viaje. Sus voces tenían un tono burlón, cruel. Mañana llamaré a Javier, dijo Fernanda. Ya es hora de acelerar las cosas. ¿Javier? ¿Quién era Javier? Esa noche no pude dormir. Tenía todas las piezas del rompecabezas frente a mí. Mi dinero robado, el barandal saboteado, los documentos de mi testamento y ahora un tal Javier. No era paranoia, era real. Mi familia estaba tratando de matarme. Pero habían cometido un error. Pensaron que era una vieja indefensa, una inválida sin recursos. No sabían que durante mis 30 años manejando mi empresa de catering había aprendido a ser astuta, a planificar, a sobrevivir en un mundo de hombres que constantemente subestimaban a las mujeres. Habían despertado a la mujer incorrecta. Por la mañana, cuando bajé a desayunar, los saludé con una sonrisa. «Buenos días, familia», dije con toda la dulzura que pude fingir. «Gracias por cuidar tan bien de mí mientras estuve enferma». Fernanda me devolvió la sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. «De nada, suegra, para eso estamos». Pero yo ya no era la misma mujer que había regresado ayer del hospital. Ya no era la víctima. Era hora de convertirme en la cazadora. Durante los siguientes 3 días, interpreté el papel de mi vida. Me convertí en la viuda indefensa, la madre agradecida, la suegra confiada. Cada mañana bajaba lentamente las escaleras, fingiendo que cada paso me dolía más de lo que realmente dolía. «Ay, Fernanda, no sé qué haría sin ustedes», decía mientras ella me servía el café. «Me siento tan débil, tan confundida desde el accidente». Fernanda intercambiaba miradas cómplices con Mateo. Pensaban que estaba quebrada, tanto física como mentalmente. Error fatal. Mientras ellos creían que me tenían bajo control, yo estaba reconstruyendo todo el rompecabezas. Había logrado recuperar más fragmentos de la carta quemada del cesto de basura. Con paciencia, como armando un rompecabezas, pude leer esto. Fernanda, el plan funcionó perfectamente. El barandal se soltó justo como calculamos. Cuando se dé cuenta será demasiado tarde. Para cuando salga del hospital ya habremos transferido todo. Si sobrevive, será una inválida sin recursos. Si no sobrevive, mejor para nosotros. De cualquier manera, ganamos. J.T. Eustace Javier, el misterioso cómplice que Fernanda había mencionado. Esa tarde, mientras fingía tomar una siesta, escuché a Fernanda hablar por teléfono en el jardín. Me arrastré hasta la ventana y grabé la conversación con mi celular. «Javier, necesitamos acelerar todo». «Sí, ya regresó, pero está muy débil». «No, no sospecha nada. Sigue confiando en nosotros como una idiota». «¿El notario?» «Perfecto. ¿Puede venir mañana?» «Excelente. Para el viernes ya tendremos todo listo». ¿El viernes? Eso era en 2 días. ¿Qué iban a hacer el viernes? Cuando Fernanda terminó la llamada, bajé cojeando hacia la cocina. «Fernanda, hijita, me estoy sintiendo muy mal. Creo que necesito ir al médico». «Ay, suegra, pero si acabas de salir del hospital, seguramente es normal sentirse así». «No, es diferente. Me duele mucho el pecho, me falta el aire. Por favor, ¿podrías llevarme?» Vi un destello de pánico en sus ojos. Si yo moría antes del viernes, no podrían completar su plan. «Claro, claro. Pero mejor llamemos a que venga el doctor aquí. No queremos que te canses con el viaje». «No, prefiero ir al hospital. Por favor». Fernanda no tuvo más opción que acceder, pero durante todo el camino mantuvo una conversación nerviosa para distraerme. «¿Sabes, suegra? Mateo y yo estábamos pensando que tal vez necesites ayuda para manejar tus finanzas. Con el accidente y todo, debe ser muy confuso para ti». «Ay, sí, tienes razón.
No entiendo nada de números. Tal vez podrían ayudarme. Por supuesto. De hecho, tenemos una cita con un notario mañana. Solo para organizar algunos papeles. Nada importante. Ahí estaba. El notario. Mañana. Iban a hacerme firmar algo, probablemente estando yo confundida o medicada. En el hospital, cuando Fernanda fue al baño, aproveché para hablar con mi doctora, la doctora Ramírez. Doctora, necesito que me haga un favor muy importante, pero tiene que ser nuestro secreto. Le expliqué mi situación. La doctora me escuchó con creciente horror. Valeria, esto es muy serio. Deberíamos llamar a la policía. Todavía no tengo suficientes pruebas, pero necesito que mañana, cuando venga el notario, usted me llame y diga que necesito regresar urgentemente al hospital para unos estudios. ¿Estás segura? Esto es muy peligroso. Es mi única oportunidad de ganar tiempo. La doctora accedió a ayudarme. Esa noche, cuando llegamos a casa, fingí estar agotada del viaje. Me voy a dormir temprano, anuncié. Estoy muy cansada. Que descanses, suegra, dijo Fernanda con su sonrisa falsa. Pero no dormí. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio, y entonces me dirigí sigilosamente hacia la habitación de huéspedes. Tenía que encontrar más evidencias antes de mañana. Busqué en cada cajón, en cada folder, y entonces, detrás de un retrato familiar, encontré algo que me heló la sangre. Era un contrato de seguro de vida. Mi seguro de vida. Pero la fecha era de hace 3 meses, justo antes de mi accidente, y el beneficiario era Mateo. Un seguro de vida por 500.000 pesos que yo nunca había firmado. Mi propia firma había sido falsificada. De repente, escuché pasos en el pasillo. Rápidamente escondí el documento y fingí estar perdida. «¿Suegra? ¿Qué haces aquí?» Era Fernanda en bata, con el cabello revuelto. «Ay, perdón, hijita». Me levanté al baño y me confundí. Esta casa se me hace tan extraña desde el accidente. Fernanda me observó con suspicacia, pero mi actuación fue convincente. «Ven, te ayudo a regresar a tu cuarto». Mientras me guiaba por el pasillo, agregó: «Suegra, mañana viene una persona muy importante a visitarnos. Es un notario, va a ayudarnos con algunos papeles. Tú solo tienes que firmar donde te digan. ¿Está bien? No te preocupes por entender todo. Nosotros nos encargamos». «Claro, hijita. Confío en ustedes completamente». Mentía. Ya no confiaba en nadie. Pero tenían razón en algo. Mañana vendría una persona muy importante. Solo que no iba a ser lo que ellos esperaban. El jueves amaneció con una tensión extraña en el aire. Fernanda estaba más nerviosa de lo usual, revisando constantemente su reloj y arreglando la casa como si esperara a la reina de Inglaterra. El licenciado Herrera llegará a las 3 de la tarde, me informó mientras acomodaba los cojines del sofá por 4ª vez. Es un hombre muy ocupado, así que tenemos que ser eficientes. Claro, hijita. ¿Y qué papeles vamos a firmar? Nada complicado, suegra. Solo algunas actualizaciones de tu testamento y unos documentos bancarios. Para protegerte mejor. ¿Protegerme? ¡Qué ironía! A las 2:30, cuando ya estaba vestida y esperando en la sala, sonó mi teléfono. Era la doctora Ramírez, actuando perfectamente su papel. «Señora Valeria, necesito que venga inmediatamente al hospital. Han llegado los resultados de sus estudios de ayer y hay algo que necesitamos revisar urgentemente». Fernanda palideció. «Pero doctora, tengo una cita muy importante ahorita». «Me temo que esto no puede esperar. Mándeme la dirección. ¿Envío una ambulancia por usted?» «¡No!», gritó Fernanda, y luego se controló. «Quiero decir, no es necesario la ambulancia. Yo la llevo». «Perfecto», respondí, colgando el teléfono. «Fernanda, avísale al licenciado que tenemos que posponer». Vi cómo Fernanda apretaba los puños. Su plan se estaba desmoronando.
¿No puede esperar hasta mañana? Hijita, si la doctora dice que es urgente, es urgente. Mi salud es lo primero, ¿no? Fernanda no tuvo más remedio que llamar al notario para cancelar. Escuché cómo le explicaba que yo había tenido una emergencia médica y que necesitaban reagendar. Durante el camino al hospital, Fernanda manejaba con una agresividad que no había mostrado antes. Esto es muy molesto, suegra. El licenciado Herrera es un hombre muy ocupado. No va a ser fácil conseguir otra cita. Lo siento, pero no puedo arriesgar mi salud. En el hospital, la doctora Ramírez me recibió con profesionalismo absoluto. Señora Valeria, necesito hacerle unos estudios adicionales. Esto puede tomar varias horas. ¿Horas?, preguntó Fernanda con desesperación. Me temo que sí. Puede irse y regresar más tarde. No es necesario que espere. Fernanda se fue, claramente frustrada. En cuanto se alejó, la doctora me llevó a su oficina. ¿Cómo estás, Valeria? Asustada, pero determinada. Doctora, necesito pedirle otro favor. Le mostré las fotos que había tomado de los documentos, incluyendo el seguro de vida falsificado. Esto es evidencia de fraude y conspiración para cometer asesinato, dijo la doctora con gravedad. Tenemos que llamar a la policía. Todavía no. Necesito una trampa más grande, pero sí necesito que usted me ayude con algo. Le expliqué mi plan. La doctora dudó al principio, pero cuando vio toda la evidencia, accedió a colaborar. 3 horas después, regresé a casa con un papel del hospital en mis manos. ¿Cómo estás, suegra?, preguntó Fernanda con falsa preocupación. Mejor, gracias. La doctora me dio esto. Le mostré el papel. Son instrucciones especiales para mi medicación. Fernanda leyó el documento. Era una orden médica que indicaba que yo necesitaba tomar un medicamento especial cada día a las 6 de la tarde, y que era crucial para mi recuperación. Lo que Fernanda no sabía era que el medicamento era simplemente agua destilada, y que la doctora me había dado ese papel para establecer una rutina que me permitiera estar alerta y consciente en momentos específicos. «Qué bueno que ya tienes tratamiento», dijo Fernanda. Por cierto, el licenciado Herrera pudo reagendar para mañana viernes a las 10 de la mañana. Perfecto, estaré lista. Esa noche, mientras cenábamos, Mateo finalmente habló. Mamá, mañana cuando venga el licenciado, es muy importante que firmes todo lo que te dé. Es para tu protección. ¿Mi protección? Sí. Si algo te llegara a pasar, queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Ay, hijo, ojalá no me pase nada malo. Por supuesto que no, mamá, pero uno nunca sabe. Sus palabras sonaron como una amenaza velada. Esa noche, cuando todos dormían, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Revisé minuciosamente mi propia casa buscando más evidencia. Y en el closet de Fernanda encontré algo que me confirmó mis peores sospechas. Una caja de herramientas, con un destornillador que tenía pequeñas partículas de madera en la punta. Madera que coincidía perfectamente con el color de mi barandal. También encontré una bolsa con copias de llaves. Llaves de mi caja fuerte, de mi escritorio, de mi auto. Habían estado planeando esto durante meses. Tomé fotos de todo y regresé a mi habitación. Mañana sería el día decisivo. Pero mientras me acostaba, escuché algo que me heló la sangre. Fernanda estaba hablando por teléfono en el jardín, en voz muy baja. Javier, sí, mañana. Después de que firme, tenemos que acelerar la segunda parte del plan. No puedes sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. ¿Las pastillas están listas? Perfecto. Esta vez no va a sobrevivir. Se me cortó la respiración. No solo querían robarme. Después de hacerme firmar los documentos, planeaban matarme. Y mañana era viernes. El viernes amaneció nublado, como si el cielo mismo
presintiera lo que estaba por suceder. Me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. Hoy era el día que mi familia planeaba robarme todo y después asesinarme. Pero también era el día que yo había planeado mi venganza. Bajé a desayunar fingiendo tranquilidad, pero cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. Fernanda ya estaba en la cocina, preparando café con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. «Buenos días, suegra. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé, hijita. Estoy muy emocionada por la visita del licenciado». «Qué bueno. Te hice tu desayuno favorito. Me sirvió huevos revueltos y pan tostado. Come bien. Necesitas estar fuerte para firmar todos los papeles». Miré el plato con desconfianza. Después de escuchar lo de las pastillas anoche, no me atrevía a comer nada que ellos hubieran preparado. ¡Ay, qué pena! Pero el médico me dijo que no puedo comer nada pesado en las mañanas. Solo me tomaré el café. Vi un destello de frustración en sus ojos. ¿Estás segura? Se ve delicioso. Completamente segura. A las 9:30, Mateo apareció vestido con su mejor traje. Parecía nervioso. Sudaba a pesar de que no hacía calor. «Mamá, el licenciado va a llegar en cualquier momento. ¿Estás lista?» Lista y emocionada, aunque no entiendo muy bien para qué son tantos papeles. Son cosas del banco, del testamento, del seguro. Ya sabes, cosas aburridas de adultos, dijo con una sonrisa forzada. Tú solo firma donde te digan y ya. Exactamente a las 10 sonó el timbre. Fernanda corrió a abrir la puerta con una energía extraña, como un depredador que ve acercarse a su presa. «Licenciado Herrera, qué puntual». El hombre que entró era alto, con bigote gris y un maletín de cuero. Tenía la apariencia de un notario respetable, pero algo en sus ojos no me gustó. «Señora Valeria, es un placer conocerla», dijo estrechando mi mano. «Lamento mucho su accidente». «Gracias, licenciado, aunque ya estoy mejor». «Me da mucho gusto. Bueno, vamos directo al grano. Tengo varios documentos importantes que necesitan su firma». Se sentó en la mesa del comedor y abrió su maletín. Sacó una pila de documentos que parecían oficiales. Primero, tenemos una actualización de su testamento. Debido a su situación médica actual, es importante asegurar que sus bienes estén protegidos. Me entregó el primer documento. Al leerlo, se me heló la sangre. Era un testamento que dejaba todos mis bienes a Mateo, eliminando todas las protecciones legales que mi difunto esposo había establecido. «Licenciado, esto dice que mi hijo heredaría todo inmediatamente. ¿No debería haber alguna protección en caso de que yo viva muchos años más?» El notario intercambió una mirada rápida con Fernanda. «Señora, a su edad y en su condición es mejor simplificar las cosas». ¿Mi condición? Bueno, después del accidente, su capacidad mental podría verse afectada. Es normal en estos casos. Ahí estaba. Me estaban declarando mentalmente incompetente para justificar el robo. Entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Y qué más necesito firmar? Aquí están los poderes notariales que le dan a su hijo el control completo de sus cuentas bancarias, propiedades e inversiones. Y este último documento, agregó Fernanda con una sonrisa triunfante, es para actualizar el beneficiario de su seguro de vida. Mi corazón se detuvo. Era el seguro de vida falsificado, pero ahora querían que lo firmara oficialmente. ¿Por qué necesito un seguro de vida tan alto? 500.000 pesos es mucho dinero. Ay, suegra, es para nuestra tranquilidad. Si algo te llegara a pasar, queremos asegurarnos de que tengas un funeral digno. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Tomé la pluma con mano temblorosa. Ellos pensaron que era nerviosismo por mi edad. En realidad, era furia controlada.
¿Están seguros de que esto es lo mejor para mí? Completamente seguros, mamá, dijo Mateo. Solo firma y todo estará resuelto. Fingí estar a punto de firmar el primer documento cuando, como si fuera una bendición del cielo, sonó mi teléfono. Era Elena, mi vecina de toda la vida. ¿Valeria? ¿Puedo pasar? Tengo algo muy importante que decirte. Es urgente. Claro, Elena. Estoy en casa. Fernanda palideció. Suegra, tal vez deberías decirle que estás ocupada. No. Elena es como mi hermana. Si dice que es urgente, debe serlo. 2 minutos después, Elena tocaba la puerta. Cuando Fernanda la abrió, Elena entró como un huracán. Valeria, necesito hablar contigo. ¿Ahora? Y entonces, Elena dijo las palabras que cambiarían todo. Vi a esta mujer, señaló directamente a Fernanda, quemando documentos en el patio trasero mientras estabas en el hospital. Y vi a un hombre entrando y saliendo de tu casa como si fuera el dueño. El silencio que siguió fue ensordecedor. El licenciado Herrera se puso tenso. Fernanda se quedó paralizada. Mateo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Y, en ese momento, como si hubiera sido convocado por el diablo mismo, la puerta trasera se abrió y apareció un hombre que nunca había visto en mi vida. Era alto, moreno, con una sonrisa arrogante y ojos fríos. ¿Interrumpo algo?, dijo con sarcasmo. Fernanda se puso pálida como la muerte. Javier, no debías venir hasta que estuviera muerta. Completé la frase, mi voz ahora firme y clara. Javier se rió. Vaya, vaya, parece que la viejita no es tan estúpida como pensábamos. Y entonces, en un acto de arrogancia suprema, Javier confesó todo. Javier caminó hacia el centro de la sala con la confianza de un hombre que creía que ya había ganado. Su sonrisa arrogante me enfermó, pero me mantuve firme. ¿Sabes qué, Valeria?, dijo mientras se servía un vaso de agua de mi cocina. Me da mucha risa que hayas creído que tu caída fue un accidente. El licenciado Herrera se removió incómodo en su silla. Elena se quedó boquiabierta. Fernanda y Mateo parecían estatuas de sal. Javier, cállate, siseó Fernanda. ¿Por qué? La vieja ya está acabada. Mírala, en esa silla de ruedas, sin dinero, sin familia que la quiera realmente. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? Se rió con crueldad. Además, ya firmó todo. Pero no he firmado nada, dije con voz tranquila. Su sonrisa se desvaneció un poco. Bueno, lo vas a hacer. Porque si no... Hizo un gesto amenazante. ¿Pueden pasar más accidentes? Elena se acercó a mí, protegiéndome. Jovencito, ¿quién se cree usted para amenazar a mi amiga en su propia casa? Javier la miró con desprecio. ¿Quién soy? Soy el hombre que aflojó los tornillos de esas escaleras tan perfectamente que hasta el mejor detective habría concluido que fue un accidente. Mi sangre se heló, pero una parte de mí se sintió aliviada. Por fin tenía la confesión que necesitaba. Soy el hombre que ayudó a tu querida nuera a robar cada peso de tus cuentas bancarias mientras estabas sedada en el hospital. Continuó con arrogancia. Soy el hombre que falsificó tu firma en el seguro de vida para que cuando murieras naturalmente de las complicaciones de tu estado, nadie sospecharía nada. Javier, ya basta, gritó Fernanda. ¿Basta? ¿Por qué basta? Javier estaba claramente disfrutando el momento. Ya llegamos hasta aquí. Además, ¿qué van a hacer? ¿Arrestarnos? ¿Con qué pruebas? Mateo finalmente habló, con voz temblorosa. Yo no sabía lo del barandal. Solo me dijiste que necesitabas dinero prestado, Fernanda. No sabía que querías matar a mi mamá. Claro que lo sabías, explotó Fernanda. Tú firmaste la hipoteca de la casa sin decirle nada. Tú autorizaste las transferencias bancarias. No te hagas el inocente ahora. Pero no sabía que era para matarla. El licenciado Herrera
se puso de pie abruptamente. Yo no firmé para esto. Me dijeron que la señora tenía problemas mentales y que necesitaban proteger sus bienes. No sabía que había intento de asesinato. Siéntese, licenciado, dijo Javier con voz amenazante. Usted ya está involucrado. Si nos delata, también va a la cárcel por falsificar documentos. En medio del caos, Elena discretamente tomó su celular y comenzó a grabar todo. Yo me mantuve callada, observando cómo se destruían entre ellos mismos. Era exactamente lo que había esperado que pasara. Javier continuó su confesión, claramente disfrutando ser el centro de atención. ¿Y sabes lo mejor de todo, Valeria? Que cuando te caigas por esas escaleras la próxima vez, no va a ser un accidente que te deje inválida. Va a ser un accidente que te mate. Y con el seguro de vida y la herencia, Fernanda y yo vamos a vivir muy cómodamente. ¿Fernanda y tú?, preguntó Mateo con horror. ¿Qué hay de mí? Fernanda y Javier intercambiaron una mirada cómplice. «Ay, Mateo», dijo Fernanda con frialdad. «Siempre fuiste tan ingenuo. Una vez que tu madre esté muerta y tengamos todo el dinero, ¿realmente crees que vamos a quedarnos contigo? Tú también vas a tener un accidente». Mateo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué estás diciendo? Que eres un estorbo, dijo Javier con crueldad. Un marido débil y patético que ni siquiera pudo robar a su propia madre sin ayuda. En ese momento, Elena se acercó a mí y susurró: «Valeria, ya grabé todo. ¿Llamamos a la policía?». Sonreí por primera vez en meses. «No hace falta llamarlos, Elena». Javier se rió. «¿No hace falta? ¿Por qué? ¿Porque ya estás resignada a morir?». Me levanté de mi silla de ruedas con dificultad, pero con una dignidad que no había sentido en mucho tiempo. «No hace falta llamarlos», dije con voz firme, «porque ya están aquí». En ese momento exacto, la puerta principal se abrió y entraron 3 oficiales de policía. «Policía Nacional, nadie se mueva». El rostro de Javier cambió del triunfo al terror en un segundo. «¿Cómo?». Sonreí y saqué mi celular de mi bolsillo. ¿Recuerdas cuando Elena llegó y dijo que tenía algo urgente que decirme? No era Elena quien tenía algo que decir. Era yo quien tenía algo que mostrar. Le mostré mi teléfono. En la pantalla se veía claramente que había estado transmitiendo en vivo toda la conversación a través de una videollamada. Mi abogado, el detective privado que contraté, y los oficiales de policía han estado escuchando cada palabra que dijiste, Javier. Fernanda gritó de furia. «¿Esto es trampa? ¿Nos tendiste una trampa?». «Sí», dije con satisfacción absoluta. «Les tendí una trampa». Y cayeron perfectamente. Los policías comenzaron a esposar a Javier y Fernanda mientras leían sus derechos. Tienen derecho a permanecer callados. Pero en ese momento, Javier hizo algo desesperado. Javier rompió las esposas de un tirón brutal y se abalanzó hacia mí con los ojos inyectados de furia. «Si me van a Piestiantosov, arrestar, ¿tú te vienes conmigo, maldita vieja?». Todo pasó en cámara lenta. Vi sus manos extendidas hacia mi garganta. Elena gritó. Los policías gritaron. Mateo, por primera vez en meses, reaccionó como mi hijo y se interpuso entre Javier y yo. «No toques a mi madre». El golpe que Mateo le dio a Javier lo mandó directo contra la mesa del comedor. Los documentos falsificados volaron por el aire como confeti maldito. Javier cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa. Los policías lo sometieron inmediatamente, pero Javier ya no luchaba. Un hilo de sangre salía de su frente. «Necesitamos una ambulancia», gritó uno de los oficiales. Pero a mí ya no me importaba Javier. Mi atención estaba en Fernanda
quien estaba siendo esposada mientras gritaba como una histérica. Esto es injusto. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Ella ya está vieja. Iba a morir de todas maneras. ¿Asegurar su futuro?, dije, acercándome a ella. ¿Intentando asesinarme? Tú no entiendes, gritó Fernanda con lágrimas de furia. He trabajado 5 años en esta familia, 5 años cuidándote, cocinándote, limpiando tu casa. Yo merecía esa herencia más que nadie. ¿Cuidándome? Mi voz se alzó por primera vez en meses. ¿Le llamas cuidado a robar mi dinero mientras estaba inconsciente en el hospital? ¿Le llamas cuidado a patear mis muletas? ¿Le llamas cuidado a planear mi asesinato? ¿Eso es diferente? No, Fernanda. Eso es lo que tú eres realmente. Una asesina y una ladrona que se escondía detrás de una máscara de nuera cariñosa. El oficial que estaba arrestando a Fernanda me entregó una bolsa de evidencia. Señora Valeria, encontramos esto en el bolso de la acusada. Era un pequeño frasco con pastillas. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. El oficial leyó la etiqueta. Digoxina en dosis letales. Es un medicamento para el corazón que en estas cantidades puede causar un paro cardíaco que parezca natural. Se me cortó la respiración. Ese era el plan para después de hacerme firmar los documentos. Una muerte natural por complicaciones de mi estado de salud. Fernanda ya no negaba nada. Su máscara había caído completamente. No era personal, era solo dinero. Solo necesitábamos el dinero. ¿Solo dinero?, le grité. Era mi vida, era la vida de tu esposo. ¿Ibas a matar también a Mateo por dinero? Fernanda miró a Mateo con desprecio absoluto. Él era un estorbo, débil, inútil. No podía ni robar a su propia madre sin ayuda. Mateo se derrumbó en el sofá, llorando. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. No sabía que querían matarte. Me acerqué a mi hijo. Durante meses había sentido odio hacia él, pero viendo sus lágrimas genuinas, vi al niño asustado que había sido cuando murió su padre. Mateo, firmaste papeles para robar mi dinero. Eso no tiene perdón fácil. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero cuando Fernanda me dijo que necesitaba dinero para sus deudas, yo pensé que era temporal. Pensé que íbamos a reponer todo antes de que tú salieras del hospital. ¿Y la hipoteca de la casa? Ella me dijo que era un préstamo, que era la única manera de conseguir dinero rápido. Me dijo que tú nunca te enterarías porque ella iba a pagar todo antes de que regresaras. El detective privado que había contratado se acercó con más documentos. Señora Valeria, tenemos buenas noticias. El contrato de hipoteca que su hijo firmó es nulo. ¿Cómo? Su propiedad está protegida por usufructo vitalicio, como estableció su difunto esposo. Su hijo no tenía autoridad legal para hipotecar la casa sin su consentimiento explícito. El banco tendrá que anular el préstamo. Fernanda gritó desde las esposas. Eso es imposible. ¿Yo quemé esos documentos? Sonreí. Quemaste las copias, querida. Los originales están en la caja fuerte del banco, donde mi esposo los guardó hace 10 años. El rostro de Fernanda se desplomó al darse cuenta de que todo su plan había sido inútil desde el principio. El licenciado Herrera, quien también estaba siendo arrestado, trató de negociar. Oficiales, yo puedo colaborar. Tengo información sobre otros casos similares que esta mujer me pidió falsificar. ¿Otros casos?, preguntó el detective. Esta no es la primera vez que Fernanda González intenta este esquema. Hay al menos 3 casos más de mujeres mayores que... ¡Cállate!, gritó Fernanda. Pero era demasiado tarde. Su red de crímenes se estaba destejiendo frente a nuestros ojos. Mientras se llevaban a Fernanda, ella me gritó una última vez. «Esto no termina aquí. Voy a apelar. Voy a salir. ¿Y cuando salga? ¿Cuando salgas?»,
la interrumpí con voz fría. Si es que sales, yo ya habré vivido mi vida plena y feliz, y tú habrás perdido los mejores años de la tuya pudriéndote en una celda. Los policías se la llevaron mientras seguía gritando amenazas. Javier fue llevado en ambulancia, esposado a la camilla. El golpe en la cabeza no era grave, pero suficiente para que entendiera que su reign of terror había terminado. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, solo quedamos Elena, Mateo y yo. Elena me abrazó. Valeria, no puedo creer lo valiente que fuiste. Mateo se acercó tímidamente. Mamá, ¿podrás alguna vez perdonarme? Lo miré durante un largo momento. Mi hijo había traicionado mi confianza, había robado mi dinero, había firmado papeles que podrían haberme dejado sin hogar. Pero también había tratado de protegerme al final. Mateo, el perdón no se da de la noche a la mañana, pero el arrepentimiento genuino es el primer paso. Haré cualquier cosa para enmendarlo, mamá, cualquier cosa. Entonces empezaremos por devolver cada peso que robaste y buscarás ayuda psicológica para entender cómo llegaste a esto. Sí, mamá, lo que tú digas. Por primera vez en Virtuosventil o meses, sentí que tal vez podríamos reconstruir nuestra relación. Pero antes de eso, tenía que reconstruir mi propia vida. El juez golpeó su martillo por última vez. Por los delitos de conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio, fraude bancario y falsificación de documentos, sentenció a Fernanda González a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Desde mi asiento en la sala del tribunal, vi cómo se desplomaba el último vestigio de la mujer que una vez consideré mi hija. Fernanda, con su uniforme naranja de presidiaria, ya no tenía nada de la elegancia falsa que solía mostrar. Sus uñas rojas ahora eran mordidas y sucias. Su cabello perfecto ahora colgaba grasoso y descuidado. Cuando la sacaron esposada, intentó voltear hacia mí una última vez, pero yo ya no la estaba mirando. Javier había recibido 12 años por su participación. El licenciado Herrera, a cambio de colaborar con las autoridades y entregar información sobre otros casos similares, recibió 5 años y la pérdida permanente de su licencia. Elena tomó mi mano mientras salíamos del tribunal. Se acabó, Valeria. Finalmente se acabó. No, dije con una sonrisa. Esto no es el final, es el comienzo. Durante estos 6 meses, mi vida había cambiado completamente. Primero, recuperé todo mi dinero. El banco no solo devolvió los 80.000 pesos robados, sino que me pagó una compensación por no haber detectado las transferencias fraudulentas. La hipoteca falsa fue anulada completamente y el banco que había otorgado el préstamo basado en documentos falsificados tuvo que absorber la pérdida. Pero lo más importante era que había recuperado a mi hijo. Mateo cumplió su palabra. Entró a terapia psicológica, consiguió un trabajo honesto en una empresa de construcción y poco a poco, día a día, estaba demostrando que el hombre débil que se había dejado manipular por Fernanda podía convertirse en el hijo que yo recordaba. No fue fácil. Hubo noches de conversaciones difíciles, lágrimas, reproches justos de mi parte y arrepentimiento genuino de la suya. Pero el amor entre madre e hijo, cuando es real, puede sobrevivir incluso la traición. Mamá, me había dicho hace una semana, sé que tal vez nunca recupere completamente tu confianza, pero quiero que sepas que estos 6 meses contigo han sido los mejores de mi vida adulta. Por primera vez en años, me siento libre. ¿Libre de qué? Libre de las mentiras, del miedo, de pretender ser alguien que no era. Fernanda me tenía atrapado en una red de manipulaciones que ni siquiera entendía completamente. Ahora, mientras caminábamos hacia nuestro auto después del juicio, Mateo me ayudó a subir. Ya no necesitaba la silla de ruedas todo el tiempo.
Mi prótesis me permitía caminar distancias cortas y cada día me sentía más fuerte. ¿A dónde quieres ir, mamá?, preguntó Mateo. Al cementerio. Mateo asintió sin preguntar por qué. Sabía que necesitaba hablar con su padre. En el cementerio me senté en la banca frente a la lápida de mi esposo. Hola, mi amor, susurré. Vengo a contarte que por fin se hizo justicia. Le conté todo. Cómo había descubierto la conspiración, cómo había tendido la trampa, cómo había recuperado todo lo que trataron de robarme. ¿Y sabes qué es lo más extraño?, continué. Que después de todo esto, después de perder mi pierna, después de descubrir que mi familia planeaba matarme, me siento más fuerte que nunca. Era verdad. Durante 30 años había sido la viuda respetable, la madre devota, la mujer que siempre ponía a otros antes que a sí misma. Casi había muerto siendo esa mujer, pero ahora era diferente. Ahora era Valeria la sobreviviente, Valeria la luchadora, Valeria la mujer que no se iba a dejar vencer por nada ni nadie. Decidí hacer algo con esta experiencia. Le dije a la lápida. Elena y yo vamos a abrir un centro de ayuda para mujeres mayores que son víctimas de abuso familiar. Era cierto. Con el dinero de la compensación del banco y mis ahorros recuperados, Elena y yo habíamos comprado una casa grande que convertiríamos en un refugio, un lugar donde mujeres como yo pudieran encontrar ayuda legal, apoyo emocional y un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Lo vamos a llamar Casa Esperanza, continué, porque sin importar lo oscuro que se vea el túnel, siempre hay una luz al final. Mateo se acercó y puso su mano en mi hombro. Papá estaría muy orgulloso de ti, mamá. Y de ti también, hijo. Has demostrado que la gente puede cambiar cuando realmente quiere hacerlo. Esa noche, en casa, cenamos juntos en la mesa del comedor. La misma mesa donde 6 meses atrás había estado a punto de firmar mi sentencia de muerte. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije a Mateo. ¿Qué? Que Fernanda tenía razón en algo. Yo era una vieja ingenua que confiaba demasiado en su familia. Mamá. Pero se equivocó en lo más importante, continué con una sonrisa. Pensó que ser vieja significaba ser débil. Pensó que ser ingenua significaba ser estúpida. No entendió que una mujer que ha sobrevivido 65 años en este mundo ha aprendido algunas cosas en el camino. Mi teléfono sonó. Era Elena. Valeria, acabo de colgar con la abogada. La documentación para Casa Esperanza está lista. Podemos abrir oficialmente la próxima semana. Perfecto. ¿Ya tienes la primera candidata? Sí. Es una mujer de 70 años cuyo hijo y su esposa la están presionando para que firme su casa. Su situación es muy parecida a la tuya. Dile que venga mañana. Y Elena, dile que no está sola. Después de colgar, me dirigí hacia la ventana de mi sala. Desde ahí podía ver las escaleras que una vez habían sido mi perdición. Mateo había reparado el barandal, pero ahora tenía un pasamanos adicional de mi lado para ayudarme con la prótesis. Ya no tenía miedo de esas escaleras. Ya no tenía miedo de nada. Fernanda había querido destruirme, pero en lugar de eso me había forjado en acero. Había querido quitarme la vida, pero en lugar de eso me había dado una razón nueva para vivir. Había querido robar mi dignidad, pero en lugar de eso me había mostrado de qué estaba realmente hecha. Me senté en mi silla favorita y abrí el periódico. En la sección local había una pequeña nota sobre el juicio. El titular decía: Mujer de 65 años destapa conspiración familiar para asesinarla. Sonreí y pasé la página. Esa era mi historia pasada. Mi historia futura estaba apenas comenzando. A los 65 años, con una pierna de menos pero con un corazón lleno de propósito, Valeria Mendoza estaba lista para su segundo acto en la vida. Y esta vez nadie me iba a detener.
Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal. Aquí contamos historias de mujeres que no se rinden. Dale like si tú también crees que la verdad siempre sale a la luz. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado o habrías buscado justicia? Activa la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar. Aviso importante. Esta historia es completamente ficticia. Los personajes, nombres, situaciones y eventos narrados son producto de la imaginación creativa y no representan personas reales ni hechos reales. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.